charlando con Hugo Mujica, el poeta, ensayista, y me comentaba que el último libro de poesías de Noche Abierta, que lo muestro a cámara, de la editorial Pretextos, lo fue recibido pero de un modo realmente entusiasta en España. Diarios como El País lo hicieron un comentario que lo emocionó, lo sorprendió. Te bautizaron como uno de los poetas anunciadores de... Anunciados por Heidegger, perdón. ¿Esperabas un eco semejante? No, para nada. Digo, para empezar, no esperaba tampoco, incluso no esperaba tantas reseñas que salieron en todos los diarios. Y no esperaba, a mí me sorprendió, me alegró, e incluso el editor me comentó que estaba levantando tanto entusiasmo, a ellos también sorprendido. En general, mis libros más o menos andan bien, pero este fue como un salto. Y las editoriales en España se interesan por editar poesía y la gente compra libros de poesía, vale decir, viene ahora la segunda edición, me decís. Sí, ya salió la segunda edición, parte está en viaje para acá y parte queda en España. Las editoriales publican, no se paga para publicar poesía. Es decir, no se paga significa los poetas no tienen que pagar a las editoriales para que les publiquen sus poesías. Sí, lo que en general pasa acá porque las editoriales no ganan vendiendo poesía y no tienen por qué pagar tampoco ellos. Y además, te digo, te pagan los derechos de autor, o sea, escribir poesía es como escribir otro género literario, o sea, tiene ese mismo respeto. ¿Por qué la poesía no tiene en un país con un desarrollo intelectual importante como es el nuestro y una ciudad, Buenos Aires, donde tantas cosas suceden en el ámbito cultural, no tiene peso, no tiene fuerza o no tiene el atractivo suficiente para generar un movimiento editorial, para que se venda, para que se lea? ¿Cómo lo pensás eso? Bueno, creo que la poesía implica un compromiso de lectura muy superior a una novela. Digo, para poesía hay que sentarse a leer. Claro. Y no se puede venir así ni frenar. O sea, hay un clima para leer la poesía que no es el clima en el que vivimos. Creo que gran parte es eso. O sea, la poesía es una lectura en silencio y de acogida. Y nosotros normalmente ya leemos onda consumo lineal rápido. Claro, y con una especie de esquema que sea más o menos simple, rápidamente digerible y que necesite una concentración no demasiado exhaustiva, ¿no? Sí, y que sea posible reducirlo a una idea, esa idea de que ya entendí si lo conceptualizo. Y la poesía es una relación más musical con el lector. A ver, claro, un poquito es linda esta idea, a ver, un poquito más. Yo creo que la poesía, más que leerla, se la escucha, por así decirlo. Y se deja que lo que uno lee resuene en uno, y es más algo que pasa en uno, más que algo que uno entiende. No se reduce a la conceptualización, sino creo que apunta a la totalidad de la persona. En ese sentido es musical. No depende tanto del concepto, sino de la experiencia, de qué me pasó a mí al leer, al enfrentarme con este poema que me está hablando. Claro, ahora qué interesante, porque sí que a mí me aclara bastantes cosas. La preocupación que muchas veces uno, incluso cuando habla con lectores habituales de novelas, que es, no entiendo qué quiso decir con esa poesía. En realidad, parte del prejuicio que van ya en búsqueda de un significado precisable, ¿no? Claro, y transmisible. En realidad, vos lo que estás diciendo es que hay que acercarse de un modo mucho más sensible, más, alguno diría dionisíaco casi, lateral, ¿no? Marginal, a una experiencia casi. Claro, ¿no? yo creo que es una experiencia que, así como no le preguntamos o ya dejamos de hacerlo ante un cuadro abstracto, ¿qué quiere decir? Claro. O ante la música, o sea, nadie se plantea qué quiere decir, salvo que seas un erudito. Pero el hecho es, creo que por eso además la poesía recurre tanto a imagen, porque, al menos la mía, porque yo lo que quiero es presentar al otro algo con el cual el otro se encuentre, no decirle algo al otro, sino transmitirle una experiencia para que la tenga el otro en ese encuentro con la poesía. Es decir, es todavía más que una convocatoria, un encuentro, quiere decir, vos lo que le estás es casi en una especie de entrega de algo para que sea de él.
Claro, para que él tenga ese encuentro. Claro. O sea, yo me encuentro con una realidad y se la pongo para que él se encuentre. Y la retransforma. Claro, y va a ser otra experiencia Claro, la de él. claro. Pero bueno, lo mío es dar voz, dar palabra a una experiencia. Eso es lo del poeta. Ahora, qué particular la relación entre el escritor y el lector, desde, por lo menos desde este escritor que sos, desde este poeta que sos, y el lector, ¿no? En un lugar aparecen como espacios distantes, uno imagina una metáfora, una imagen, y desde otro lugar una vivencia de empatía y de cercanía intimísima la que estás proponiendo. Sí, a mí siempre me impresiona la idea de que el escritor y el lector es una relación de dos soledades que se encuentran en la obra. Y de alguna forma uno transforma al otro, pero en el desconocimiento. A mí eso siempre me impresiona, la idea que a veces me encuentro con gente y me dice leí tal cosa, la idea de vivir en otros a través de la obra. Y que la obra vive en otros también. Eso es, quizás eso sea la fecundidad del arte. Es interesante. Yo te preguntaba hace unos minutos si tenías alguna de las poesías que componen Noche Abierta, que te digo, lo he leído todo. Mi hija Florencia, que también, bueno, estudia filosofía, pero escribe poesía, se fascinó con esto. Y te preguntaba qué es lo que a vos te había... Si tenías algún hijo preferido de estos, y que no hay que tener, ¿no? Digo, aclaramos, dado que también soy... no tengo... Y me decías que Orillas era uno de los poesías, y le pedí permiso a algo que no es justo, pobre Hugo, porque él escribe lindas poesías y que yo las lea tan mal no hay derecho, pero no importa, se las quiero leer de todos modos, él me perdona porque somos amigos. Se llama Orillas. Dice: afuera ladra un perro, a una sombra, a su eco o a la luna, para hacernos menos cruel la distancia. Siempre es para huir que cerramos una puerta. Es desierto la desnudez que no es promesa. La lejanía de estar cerca sin tocarse, como bordes de la misma herida. Adentro no cabe dentro. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos. Son siempre los labios de otro los que me anuncian mi nombre. Qué linda. Es muy, muy linda. Yo le contaba a Hugo que yo me quedé como muy agarrado con la primera, una que se llama Lo que el abrazo abarca, que como son unas pocas líneas se los voy a leer. Gotea el grifo y algo de la piedra se va en el agua. Muere como si fuese humana. Buscamos retener lo que en el otro se va yendo, lo que a veces se derrumba. Pero es apenas la despedida lo que el abrazo abarca. Qué lindo. Bueno, creo que si con esto no se tientan y se ponen, como dice él, con tiempo, con tranquilidad, con ustedes, con él que los llama y los convoca, se pierden algo muy, muy lindo. Quiero saber algo, ¿cómo se va, cómo en vos, no cómo se va, porque acá no hay fórmulas ni ecuaciones, ¿cómo vas creando el momento donde te sentás a decir algo en verso? Yo lo que creo... La labor creativa de vos, tuya como poeta. Como poeta, la labor creativa es generar un clima. Un clima, yo diría, de espera, que puede ser leyendo otros poetas o leyendo ensayos, como que es un clima, yo diría, de estar en vilo y atento, y ahí surge una palabra, una idea, un ritmo, una imagen. A veces la imagen no genera, no crece, pero la noto, y a veces después agarro una imagen y entro en un poema, pero voy creando como partes. Raramente, muy excepcionalmente, aparece un poema entero. Generalmente es una intuición, una idea, una musicalidad, algo que vi, algo de cine, y ahí va, como que eso mismo va arrastrando otras palabras y otras imágenes y otros conceptos. Y después empieza una cosa más objetiva de ver la coherencia interna, digamos, más desde la voluntad mía. Pero yo creo que la poesía tiene eso de que es pura recepción, y cuanto menos te metes, más se expresa, porque creo que toda intervención en general acota,
y cuanto menos te metes, más irradia lo que querés transmitir. Por eso creo que, digo, yo también hago ensayos, otra cosa, a mí me gustaría hacer solamente poesía, pero de alguna forma todo lo otro es como una de las formas de estar esperando la poesía. Porque un ensayo depende más de la voluntad, leíste X libros, haces una síntesis, pones tus ideas y escribís. No requiere tanto esa inspiración, esa recepción. Claro, qué fuerte, ¿no? Qué interesante la idea de la espera, ¿no? En la poesía es como un tiempo en el que se va guardando algo así como, no tanto un estímulo, ¿no? que venga a impregnarnos, sino más bien como que se disuelva una cierta censura o muralla o convencionalidad, ¿no? Y Sí. salga algo distinto, ¿no? Estar... La palabra descubrir, uno dice descubrí tal cosa. Descubrir quiere decir saqué lo que lo cubría. Claro. Y lo que cubrimos, nosotros somos lo que cubrimos lo otro. Yo cada vez tengo más así como, así en los últimos años, esa idea de la alteridad. Última instancia quizás sea lo que el poema ese Orillas que termina diciendo, son siempre los labios de otro los que me anuncian mi nombre. Desde el hecho de que cada vez concibo más la identidad como la alteridad me da mi identidad, me la anuncia y me dice quién soy. Y lo mismo, y quizás lo haya aprendido desde la creatividad, que la creatividad es algo que se dice en uno, y uno es el que le da palabra, pero no es algo que yo desde mí hago, porque si no, no habría nunca novedad. Yo cada vez estoy más en eso del hombre como receptividad, como espera, como escucha, quizás volviendo más a una pasividad, después de haber concebido al hombre como acción, actividad, manipulación y provecho. Sí, para que dijiste tantas cosas, quiero ir de una, ¿no? Son muy... digamos, a ver, Hugo, si te voy siguiendo y corregime en lo que pensás distinto. Algo así como que yo soy en la medida que reconozco al otro, como primer punto sería, vale decir, mi identidad surge de mi posibilidad de reconocer a un otro y en ese otro quedo de algún modo posible yo de ser, digamos. No, yo iría más lejos. A ver. Yo diría que yo soy en la medida que yo reconozco al otro. Por eso. Y ahí tengo que parar mi cálculo. Ah. Que después esa sea mi identidad, casi diría que es cosa del otro. Pero no es esa inversión de que yo reconozco al otro para que el otro me reconozca a mí, porque ahí yo no salí de mí. O sea, es el claro. boomerang, o sea, lo mío es el boomerang que no vuelva. No es esa inversión para volver a mí. No es que, para mí el hecho estaría, ¿qué pasa si salgo y no vuelvo? Esa para mí es la gran apuesta de la identidad ahora. O sea, ¿qué pasa si soy sin poseer mi propio ser? Claro, está muy bien que sí, como que no esté ese feedback. El reflejo de siempre. Claro, no es porque te reconozco que soy, sino que soy en la medida que te reconozco, pero no necesito necesariamente a partir de allí tener una relación conmigo en la cual sienta que se me ha sido otorgada una identidad que conozco, digamos. Claro. O sea, habría un soy distinto a tengo esta identidad, ¿no? Claro, es un ser sin tener. Claro. Ahí estaría. Desde allí la identidad estaría pensada como un lugar casi oclusivo, ¿no? Desde esta perspectiva. Es como una identidad oficial, es decir, algo que más que descubrir termina de cerrar algo, ¿no? La identidad desde esta posición que vos planteas. Es como que me encuadro en algo que a partir de allí empieza a generar un límite, ya no una apertura cuando digo la identidad. Cuando vuelvo a mí. Sí. Claro, claro. El regreso a mí siempre es la casa, con claro. Z. Salí, tomé algo, aunque sea el reconocimiento del otro, y vuelvo a mí. Lo mío estaría en la posibilidad de lo abierto, que es lo único que no hace sombra. Claro, casi digamos, también tiene algo que ver con el coraje esto, ¿no? La idea es salgo y acepto la incógnita como constante. Claro, digamos, en mis categorías tiene que ver con el salto. Claro. El salto hacia lo que no calculo.
O sea, Exacto. sería la posibilidad de Sí. la salida, ¿no? Y nosotros siempre entendemos la salida como el salir, salgo de mí para reducir lo otro a otro mí y acrecentar mi mí. Sí. Esto Exacto. sería la Claro. pérdida. O sea, ¿qué pasa si el sacrificio da en vez de que el sacrificio quita? Y mucho de eso creo que lo he aprendido en el proceso creador. ¿Qué pasa si uno deja de hablar uno y empieza a escuchar? ¿No podrá empezar a decir algo nuevo? Interesante, porque el escuchar está vinculado no tanto a una posición receptiva desde una identidad prefigurada, sino que el Claro. escuchar es a partir del salto. Claro. Es decir, el escuchar es después del salí de ese mí que Claro. tiene que ver con una identidad ya Claro. de algún modo congelada. Claro, claro. O sea, Casi empiezo a escuchar en otro lugar. Claro, porque si no yo estoy siempre escuchando lo ya sabido y lo diferente lo reduzco a lo mismo. Yo siempre me acuerdo hace 1000 años, mi sobrinito estaba en la puerta de la casa de mis padres esperando al heladero. Y yo me acuerdo que estaba ahí y de repente aparece un carrito, tipos como salido de Fellini, con un peticito blanco que empujaba el carrito del heladero y todas guirnaldas, era fantástico. Y mi sobrinito no lo paraba, porque él esperaba al heladero de él, que era un croto con un tachito así. Y siempre me impresionó esa idea de que solo vemos lo que esperamos. ¿Y qué pasaría si nos deconstruimos de alguna forma realmente para la novedad, no para la repetición o el mejoramiento de lo ya sabido? Y eso es lo creativo, la posibilidad de la novedad, no de la construcción o de la artesanía. Yo creo que el arte es la posibilidad de recibir la plusvalía de la vida que se da siempre creativamente. Sí, desde este lugar también es muy interesante, porque desde este lugar dejar de apuntar también a la fantasía de disolver el conflicto y de disolver la carencia y de disolver el obstáculo, más bien sería como cabalgarlos, ¿no? Claro. Como transitar el conflicto y la carencia como un motor, ¿no? Sí, Generador de deseo, de encuentro. Claro, la carencia es solamente desde la omnipotencia que terminamos codificándolo como negativo. Claro, O sea, claro. la carencia es la posibilidad de recepción. Claro. O sea, nosotros enganchamos unos a otros a través de la carencia. No es que nos necesitamos porque somos carentes. Somos antropológicamente carentes para necesitarnos, porque la necesidad es el vínculo. Parece que todo eso lo experimentamos negativamente porque tenemos esta idea de identidad, uno idéntico a uno mismo, autosuficiente, desde lo cual uno sale. Claro, y con una fantasía de que la carencia es alguna vez llenable, ¿no? Claro, en realidad claro. es desde el... Y llenable por el otro, además. Claro. El otro me tiene que llenar mi carencia. Claro, desde otro lugar sería como lo que falta es lo que pone en marcha un deseo como motor constante, ¿no? Claro. En términos de O sea, la búsqueda. Acá es interesante, sería como que lo que acá definiríamos como lo que falta o la carencia como motor de un deseo que va a la búsqueda del otro a dar. Claro. A diferencia de la fantasía Claro. habitual que es, ante la carencia voy en búsqueda de ese otro. Sí, claro que busco al otro, porque ante la carencia algo falta y vengo para que llene lo que no Claro. tengo. Acá Claro. quedo entrampado, por otro lado, en Claro. una fantasía imposible. Sí, aumento mi soledad. Claro, Pero digo, no salí de mí nunca. claro. O sea, el límite puede ser donde yo termino y hacia dónde traigo entonces para completarme, o puede ser desde donde yo me extiendo. Este es el punto. Y yo lo veo, o sea, el borde como cita. Claro. Esto está ligado a lo que vos mencionabas antes, como que la poesía tuya tiene que ver con una... Si tiene una búsqueda es la de habitar al otro. Claro, claro. Sería desde allí, claro. Sí. Es albergarte en y el otro habitar más que llamarlo a que venga a colmarte. Ah, no, claro, claro. Para mí es habitar creativamente. Claro. Está bien esto, porque cuando decís habitar creativamente es un habitar de un modo transformador, ¿no? Claro. Donde uno queda disuelto casi Claro. en esa transformación que el otro hace a partir de lo que le das
Y que te genera a vos también la posibilidad del estímulo constante, del movimiento permanente de búsqueda, ¿no? Claro. Y eso es el misterio del libro. Digo, uno apuesta a que eso pase a través de este objeto, por así decirlo. Claro. Que el otro lo abra y de repente acontezca ese momento creativo que aconteció en uno, le acontezca al otro. Ahora, esto en la poesía la poesía tiene una estructura, un estilo, una forma, un encuentro que hacen más permeable, en todo caso, esta posibilidad si hay una disponibilidad para llevarse a cabo. Claro. ¿Qué pasa cuando trabajas como ensayista? ¿Qué pasa cuando tenés que trabajar más con el lenguaje central, con una estética ya no marginal, con lo que se suele denominar el código, el logos, ¿no? Sí. Y yo creo que la posibilidad de transformación es menos. Yo creo que... En vos, digo, ¿cómo se trabaja eso allí el ensayo, no? Cuando... Bueno, yo lo que pasa es que últimamente he perdido cada vez más el límite entre lo ensayístico y lo poético. Mi último libro anterior a este, Flecha en la niebla, sí, es un libro que se resolvió y disolvió el logos poéticamente. A mí me cuesta cada vez más conceptualizar nada más que conceptualizar. O sea, yo trato de que, quizás por lo que busco decir, pide un lenguaje mucho más flexible y mucho más abierto que el lenguaje lógico. Y por eso me encuentro cada vez con más dificultad de escribir un ensayo, digamos, lineal, por así decirlo. Cada vez más la espacialidad, la imagen, todo eso necesita ser más incorporado en aquello que quiero decir. Ahora, esta dificultad de poder ceñirte a los códigos del ensayo clásico, digamos, o al estilo del ensayo clásico, está en función de que el objetivo al que el ensayo clásico apunta no es ya al que te dirigís, sería tal vez de algún modo, yo creo, ¿no?, que es ni es el objetivo ni es la dimensión, por así decirlo. O sea, no me interesa la transmisión de la idea por la idea. Claro. Me interesa eso que tiene la palabra de generar novedad. Que es la palabra poética. Que es la palabra poética y que no tiene por qué estar solamente confinada a la poesía. Creo que sería bueno si la poesía empieza a invadir, por así decirlo. Y el invadir de la poesía sería empezar a disolver estos límites de funcionamiento a última instancia, o del conocimiento en cuanto a conocer es reducir lo diferente a lo mismo. Cuando decís ampliar la posibilidad de la poesía en otros espacios, ¿cómo podríamos pensar esta ubicación de la palabra poética en un mundo regido por otros códigos, ¿no?, como es el que vivimos hoy? Porque acá en la poesía de algún modo está como revirtiendo toda una ideología que está detrás de las pautas de vida que tenemos hoy en día. Estás proponiendo un boomerang que no vuelve, estás proponiendo un habitar y en que en ese habitar uno quede disuelto por el otro para poder crear en el otro y que esto le imponga un movimiento nuevamente potencial a uno para volver a hacer. No parece ser el esquema en el cual esto pueda ubicarse en otro espacio. No lo es, pero digamos, nunca lo fue. Digo, siempre lo poético fue la apuesta por la novedad, como el arte. El arte siempre lo que trajo fue la posibilidad de nuevas formas de ver al mundo. Y nos deja... Lo que pasa es que últimamente el mercado se chupó también al arte, en gran parte. Entonces se apropió. Pero digo, la apuesta poética fue por la novedad. Tal vez porque no puede ser, tal vez porque parezca imposible o sea imposible, tal vez por eso podríamos concluir nuestro diálogo hoy con Hugo diciendo que por eso es la poesía también, ¿no? Hugo, muchísimas gracias. Diálogo denso. Nunca me dejas otro. El libro es lindísimo. Noche abierta. No se lo pierdan. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muy bien.